Hola, buenos días. Bienvenidos al devocional del día de hoy. Te doy la más cordial de las bienvenidas. Espero que te encuentres muy bien, que tu familia se encuentre muy bien, fortalecidos en el Señor. Bien, pues hoy es lunes 25 de enero del 2021. Hoy el título del devocional es Despierta en mi corazón. Te doy nuevamente la más cordial de las bienvenidas. Vamos a tomar una parte de la palabra de Lucas 8 del 22 al 25. Te pido que me acompañes si tienes tu Biblia, si no yo te lo voy a leer. Te recuerdo y reitero, el título es Despierta en mi corazón. Bien, aconteció un día que entró en una barca, está hablando de Jesús, con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, es decir, Jesús, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaba y peligraban. Y vinieron a él, a Jesús, y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, ¿qué padecemos? Despertándolo a él. Y él los reprendió, ¿sí? Y reprendió al viento y a las olas cesaron y se hizo bonanza y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillan y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento en Lucas 8 del 22 al 25? Efectivamente hemos escuchado muchas veces sobre esta tormenta en la cual ellos suben en una barca y comienza una gran tempestad en ese instante y los apóstoles, los discípulos comienzan a tener estrés, miedo, angustia porque están viendo que están en medio de las aguas, en medio de una tormenta muy fuerte. Pero la palabra dice que nuestro Señor Jesucristo dormía en ese momento. De hecho, nos dice que solamente en esa porción de la palabra el Señor dormía tranquilamente. ¿Qué ocurre en este instante? Hay que hacernos dos preguntas. ¿Fue esta tormenta algo que sucedió por casualidad? ¿O fue esta tormenta una prueba de nuestro Señor para saber de qué era a lo que se aferraban o anclaban los discípulos? Podemos hacernos estas dos preguntas, pero con esta experiencia también podemos sacar una conclusión muy importante, que es nuestro Señor Jesucristo en su humanidad también dormía, también comía, también tenía sed. Hay una porción de la palabra, perdón, que nos dice que pidió agua a la samaritana, que él también comió en la multiplicación de los peces seguramente. Es decir, nos habla de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y nos habla que también en ese momento, en medio de esa tormenta en la barca, Él dormía tranquilamente. ¿Pero por qué dormía tranquilamente en medio de esto? Sabemos y hemos platicado muchas veces que nuestro Señor tiene una visión mucho más allá, que bajo un acontecimiento Él ya está visualizando más allá. Y efectivamente fue una enseñanza para los discípulos para saber que este hombre, que al final despierta ante la angustia de estos hombres cuando dicen, Maestro, Maestro, está ocurriendo esto, él se despierta y para la tormenta, para las olas tranquilamente y inmediatamente todo queda en tranquilidad. Ellos se dan cuenta de su humanidad, que él hace lo mismo que un hombre, que él tiene las mismas necesidades de un hombre, pero que realmente es el Hijo de Dios. Porque ¿qué hombre puede parar una tormenta de esa magnitud? ¿Qué hombre puede parar esas olas provocadas por esa tormenta? Ningún hombre en esta tierra podría hacer eso, únicamente el Hijo de Dios. Pero también, ¿qué otra enseñanza nos da esta porción de Lucas en medio de la tormenta? Nos dice que
los discípulos se estaban ocupando de su miedo, de sus propias fuerzas humanas, tratando de hacer, de qué vamos a hacer, nos vamos a ahogar, preocupados en, pero no preocupados o no ocupados en que nuestro Señor ya había caminado con ellos, nuestro Señor Jesucristo, ya había sanado personas, ya habían caminado con Él, habían aprendido de sus parábolas, todo el tiempo hablaba de su Padre eterno, de que Él es su cobertura, su gran Señor, el Rey de Reyes, su Padre celestial, ¿sí? Todo el tiempo Jesucristo obraba milagros, ¿sí? Y todo el tiempo hablaba de yo soy el Hijo, yo soy el elegido, yo soy el que tanto esperaban. ¿Qué ocurre con los apóstoles como ocurre con nuestra humanidad, como ocurre con nosotros? Muchas veces en medio de nuestra propia tormenta, al que dejamos al final, a quien recurrimos ya en desesperación, es a nuestro Señor Jesucristo. Es al último a que recurrimos cuando debería de ser el primero, cuando debería de ser una comunión y nosotros abrir nuestro corazón, porque el título nos dice, despierta en mi corazón. Al primero que deberías despertar en tu corazón debe de ser a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la tranquilidad que tenía Jesús? Él tenía tranquilidad porque vivía confiado en el Padre. Vivía confiado en la voluntad del Padre y en la tarea que le había dado en esta tierra. Y al mismo tiempo, esta tranquilidad que le da el Padre, Él obvio lo enseña a sus discípulos y por esa razón les llama la atención y les dice, no tienen fe. No tienen fe porque recurren hasta que ya están desesperados, ¿sí? Recurren hasta que ya no pueden más, hasta que tu humanidad te dice que es limitada, hasta que tu fuerza te dice que es limitada, cuando deberías de estar confiado en el Padre en todo momento, ¿sí? Al despertar, al estar en medio de la tormenta, al dormir, nuestro Señor está trabajando todo el tiempo. Colosenses 1:19 nos dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Cuanto agradas al Padre, vivirás en plenitud. Todo el tiempo que recurras tú al Padre, vivirás en paz, vivirás tranquilo, vivirás en gozo. No nos dice que nos librará de estas tormentas, no nos dice que nos librará de todos estos conflictos humanos, ¿sí? Pero nos dice que estará con nosotros, pero tienes que recurrir en primera instancia a nuestro Señor. Dice la palabra que no puedes llegar al Padre si no es por el Hijo. Él llega a perdonar pecados y no solamente a darte paz, a darte consuelo por medio del Espíritu Santo, para que precisamente tú sepas a quién tienes que acudir en medio de la tormenta y ocuparte en las cosas de tu Padre, ocuparte en las cosas de Dios, y Él tendrá todo y tiene todo bajo control. Es muy importante la palabra de hoy. ¿Por qué? Porque a veces fracasamos, sí por falta de fe, y también porque permitimos que la confianza que tenemos en nuestro Señor disminuya, vaya haciéndose una brecha grande, grande, grande con nuestro Señor. ¿Por qué? Por falta de oración, por falta de comunión, por falta de una comunión, una unión directa con nuestro Señor. En ocasiones el ser humano piensa que solamente tener una comunión con Dios es orar, arrodillarse, sí, efectivamente es la forma, pero puedes tener una plática con nuestro Señor, una plática normal, como lo haces con un amigo, como lo haces con tu padre. En las mañanas, cuando yo acostumbro salir a pasear a mi perro a las 4:30, 5 de la mañana, es una hora en la que todo está silencioso, pero no siempre es tan... mi oración no siempre es de petición, no siempre es con palabras tan rebuscadas, no. En ocasiones solamente tengo una plática normal con él.
contándole el día a día, contándole las noticias que he escuchado, las cosas que me afligen, los pensamientos que he tenido a lo largo del día. Yo sé que Él lo sabe todo, pero Él quiere escucharlo de mí y Él quiere escucharlo de ti. Él quiere tener esa comunión constante contigo para que cuando llegue el momento de las tormentas, que a mí me ha pasado, en el primero en el que pienso es en Él. Sí, efectivamente mi humanidad me lleva a una desesperación en ocasiones o a enojos, y también con Él lo platico, también con Él me desahogo, también con Él le reclamo en algunos momentos, que después regreso a mí y sé que Él tiene todo bajo control. Pero ese es el tipo de comunión que tienes que tener con Él. Tienes que hacerlo, que Él nazca en tu corazón, que Él en medio de la tormenta cree ese ambiente de paz, que Él despierte en tu corazón como despertó con los apóstoles en esa barca, para decir, a ver, todo está bajo control. Yo soy el Hijo que tanto esperaban, el Hijo de Dios, yo soy aquel que tanto esperaban, yo soy el Rey de Reyes, ¿sí? Yo soy Él mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y yo soy quien ha creado todo lo que hay. Tienes que estar tranquilo, tienes que estar sereno, tienes que estar apacible y tener una comunión, realmente una comunión de reino. Si no has llegado a tener esta comunión de reino, pídeselo también al Padre. Pídele, inclínate ante Él, habla con Él y dile, Señor, no he tenido esta comunión contigo, enséñame a hacerlo. Pon en mi corazón la necesidad de tener esas palabras, esa comunión, esa plática contigo. No permita, Señor, que se haga una brecha grande, que se haga un distanciamiento entre tú y yo. Yo quiero estar a tu lado, yo quiero estar aquí. Yo quiero, Señor, vivir en paz y en calma, que sobreabunde sobre todo entendimiento, porque todo está bajo tu control. ¿Correcto? Bien, pues espero de todo corazón que la palabra de hoy sea de mucha bendición, que este devocional te permita reflexionar sobre la forma en la que tienes esta comunión con Dios y que lo hagas crecer en tu corazón. Te da una porción de fe, como nos dijo ayer nuestro hermano Fernando en la prédica de el día de ayer. eh, Efectivamente nos da una porción de fe. Multiplica, es tu tarea, multiplica, haz que crezca, haz que esto, si aún no lo sientes, surja porque Él está aquí, el Espíritu Santo de Dios está aquí y mora en ti. Bien, te pido que me acompañes a orar para despedir el devocional del día de hoy. Cierra tus ojos, respira profundo. Bendito Padre, te damos gracias por el devocional de hoy, por recordarnos, Señor, que tú estás con nosotros, que tú tienes todo bajo control aún en medio de la tormenta, que nosotros, Señor, tenemos que acercarnos a ti en todo momento y que no seas tú, Señor, nuestra última opción, sino la primera. Que seamos, Señor, los primeros en recurrir a ti en medio de la tribulación, de la tormenta, de todo aquello, Señor, que nos suele pegar en la carne, pegar en el alma, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú quien guíe nuestros pensamientos, nuestro andar en esta tierra, y que seas tú, Señor, quien nos enseñe esta forma para poder acercarnos a ti mediante tu palabra. Te damos gracias por el tiempo que estuviste en esta tierra, por todas tus enseñanzas, por tu amor y tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, ese consolador que nos llena cada día al despertar y nos da paz y tranquilidad al dormir. Te damos las gracias, Señor, por mi familia en Cristo, por mis hermanos y por todos aquellos que nos miran a través de las redes. Te damos las gracias y te pedimos que abras caminos para que podamos alcanzar más y más hombres y mujeres que anhelan, Señor, saber y conocer de tu palabra. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén.
Te mando un fuerte abrazo. Te recuerdo, a lo largo de la semana estarás con mi familia en los devocionales a las 9:30 de la mañana. Y hoy también a las 9:30, pero de la noche, tenemos oración, tenemos muchas peticiones, pero también tenemos mucho agradecimiento para quienes hemos sanado de esta pandemia. Le doy gracias a Dios porque ha sanado a mi familia, porque nos sigue sanando, porque me ha sanado a mí. Hay mucho que agradecer a nuestro Señor, hay mucho que acompañar a más y más gente que también está pasando momentos difíciles. Haznos llegar tus peticiones, no estás solo. Si no conoces de Cristo, no te preocupes, también tenemos varios grupos pequeños, nos puedes contactar en la página de Facebook de MCI. Ahora bien, el horario de nuestro servicio dominical cambió a las 11:40 para que puedas conectarte a tiempo, para que puedas escuchar la presencia de nuestro Señor mediante la alabanza, mediante la adoración de los hermanos de artes, quienes danzan con todo el corazón. Yo te invito a que corras la voz a todas partes, en donde sepan que estamos haciendo iglesia aún a la distancia, que estamos trabajando y que nos estamos fortaleciendo en nuestro Señor Jesucristo. Te mando un fuerte abrazo, todo mi cariño, todo mi amor, toda la bendición de nuestro Señor. Cuídate mucho, estamos en contacto, que Dios te bendiga. Ten una mañana y una semana de bendición.